El 22 de abril de 1999, la policía colombiana realizó un hallazgo que cambiaría para siempre la historia criminal del país. En una zona rural del departamento de Boyacá, los agentes descubrieron un terreno donde aparecieron restos humanos de varios niños. Al principio pensaron que se trataba de un hecho aislado, pero la magnitud del horror se reveló pronto. Aquellas fosas eran solo una parte de una cadena interminable de crímenes. El responsable, un hombre hasta entonces casi anónimo, estaba a punto de ser conocido en todo el mundo con un apodo que helaba la sangre: la Bestia. Luis Alfredo Garavito era un nombre común en algunas regiones de Colombia, pero detrás de esa fachada ordinaria se escondía uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia moderna. Durante años había recorrido el país disfrazado de vendedor ambulante, sacerdote o trabajador social. Su objetivo siempre era el mismo: acercarse a niños y adolescentes de entre 6 y 16 años, la mayoría en situación de pobreza, a quienes ofrecía dinero, regalos o la promesa de un trabajo. Con esa estrategia sencilla, pero devastadoramente eficaz, ganaba la confianza de sus víctimas. La primera pista concreta que llevó a las autoridades hasta Garavito no fue producto de una gran operación policial, sino del instinto de una madre que se negó a rendirse. Su hijo había desaparecido meses antes y ella estaba convencida de que no se trataba de una simple fuga. Comenzó a indagar en la zona y escuchó rumores sobre un hombre extraño que rondaba las escuelas y parques ofreciendo dulces y empleo a los niños. Ese testimonio fue la chispa que encendió la investigación. Cuando la policía empezó a cruzar datos de desapariciones, lo que emergió fue aterrador. Decenas de denuncias sin resolver en distintas ciudades coincidían con la presencia de un hombre con las mismas características físicas. Cabello oscuro, complexión media, mirada penetrante y la costumbre de cambiar constantemente de ropa y de identidad para no levantar sospechas. Las primeras sospechas se confirmaron cuando se encontraron restos humanos en serie, enterrados en terrenos baldíos, zonas rurales y lotes abandonados. Cada hallazgo mostraba el mismo patrón: víctimas jóvenes, siempre varones, con signos de abuso y violencia extrema. La crueldad del asesino no tenía límites. Los investigadores pronto comprendieron que no estaban ante un caso aislado, sino frente a un depredador que había convertido todo un país en su territorio de caza. La sociedad colombiana, ya golpeada por la violencia del narcotráfico y la guerra interna, recibió la noticia con incredulidad. Los medios empezaron a hablar de un monstruo que se movía con libertad por las calles y carreteras, atacando a los más vulnerables. El apodo de la Bestia apareció en los titulares, reflejando la magnitud de sus crímenes. El miedo se extendió rápidamente. En barrios populares, las madres comenzaron a vigilar a sus hijos con más recelo, las escuelas reforzaron medidas de seguridad y la policía fue presionada por la opinión pública para dar resultados inmediatos. Pero Garavito era escurridizo. Sabía cómo mezclarse entre la multitud, cómo inspirar confianza y, sobre todo, cómo desaparecer sin dejar rastro después de cada ataque. Las primeras sospechas sólidas hacia él se consolidaron cuando varios testigos lo identificaron en distintas ciudades con los mismos disfraces y comportamientos. A veces se hacía pasar por un predicador que ofrecía consejos a los jóvenes, otras, por un hombre necesitado que pedía ayuda a los niños para cargar cajas o bolsas. Siempre usaba la manipulación emocional como arma. Lo que pocos sabían entonces era que aquel hombre, de apariencia común y palabras amables, llevaba años perfeccionando un método criminal que lo había convertido en uno de los asesinos seriales más prolíficos del mundo. El descubrimiento de las primeras fosas fue solo el inicio de un caso que revelaría una cifra impensable de víctimas y un grado de crueldad que dejaría marcado para siempre el nombre de Luis Alfredo Garavito en la historia de Colombia y del mundo. Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, un pequeño municipio del departamento del Quindío, Colombia. Su infancia estuvo marcada por la violencia, el maltrato y la pobreza, un caldo de cultivo que dejó profundas huellas en su personalidad. Era el mayor de 7 hermanos, en una familia numerosa donde la disciplina se ejercía con golpes y humillaciones constantes. Su padre, un hombre alcohólico y autoritario, lo castigaba con dureza por cualquier error, mientras que su madre permanecía en silencio, incapaz de protegerlo.
Desde muy pequeño, Garavito vivió la contradicción entre la búsqueda de afecto y el rechazo continuo de su entorno. Según sus propios relatos posteriores, sufrió abusos sexuales a manos de vecinos y conocidos cuando apenas era un niño. Aquellas experiencias traumáticas deformaron su visión del mundo y lo hicieron crecer con un resentimiento profundo, mezclado con una necesidad enfermiza de control y dominio sobre los demás. En la escuela, Luis Alfredo nunca se destacó. Sus maestros lo describían como un niño inquieto, poco concentrado y con dificultades para seguir las reglas. Abandonó los estudios muy pronto y empezó a trabajar en oficios menores, vendedor ambulante, ayudante en tiendas, cargador en mercados. Siempre mostraba una actitud cambiante, pasando de la simpatía a la violencia sin motivo aparente. La adolescencia no trajo alivio. Garavito comenzó a consumir alcohol de manera frecuente, lo que potenciaba su agresividad. Era conocido por sus explosiones de ira y su comportamiento errático. Al mismo tiempo, desarrollaba un fuerte interés por la religión. En varias ocasiones intentó ingresar a comunidades cristianas, participaba en grupos de oración y buscaba consuelo en la fe. Sin embargo, esa espiritualidad era intermitente y no lo alejaba de sus demonios internos. Durante su juventud se trasladó a diferentes ciudades del eje cafetero, siempre en busca de trabajo. Nunca logró mantener un empleo estable por mucho tiempo. Sus patrones lo describían como responsable durante unas semanas, hasta que de pronto se mostraba irritable, impredecible y terminaba abandonando su puesto. Esa inestabilidad laboral se convirtió en un patrón de vida, trabajos temporales, mudanzas constantes y una incapacidad para construir vínculos duraderos. En lo sentimental, Garavito tampoco encontró estabilidad. Tuvo varias relaciones de pareja, pero ninguna duró mucho. Sus novias y conocidas lo describían como un hombre celoso, posesivo y a veces violento. Con los años, desarrolló un deseo compulsivo hacia los niños y adolescentes, un impulso que trataba de ocultar pero que cada vez se volvía más fuerte. Sus problemas emocionales, el alcoholismo y los traumas de su infancia se combinaron para moldear a un hombre peligroso. A pesar de su inestabilidad, Garavito sabía cómo presentarse en sociedad. Podía mostrarse educado, amable y hasta carismático cuando le convenía. Esa dualidad le permitía inspirar confianza en desconocidos, especialmente en niños y familias que lo veían como alguien inofensivo. Esa capacidad para ocultar su verdadera naturaleza sería clave en sus crímenes posteriores. Hacia finales de los años 80, ya con más de 30 años, Garavito había perfeccionado una vida errante. Viajaba por diferentes regiones de Colombia, siempre con excusas, buscar trabajo, predicar, vender productos en las calles. En cada ciudad era un desconocido, alguien que aparecía de repente y desaparecía sin dejar rastro. Ese estilo de vida le dio la oportunidad de actuar con libertad, sin que nadie pudiera seguirle la pista. La biografía de Luis Alfredo Garavito revela un recorrido lleno de violencia, abusos y abandono, pero también muestra cómo esa historia se transformó en la base de un asesino serial. No fue un hombre que un día decidió matar de la nada, sino alguien que arrastraba desde la niñez heridas profundas que se convirtieron en obsesiones. La combinación de traumas, alcoholismo, impulsos sexuales desviados y un entorno social permisivo lo moldearon en lo que más tarde el mundo conocería como la bestia. Los primeros crímenes de Luis Alfredo Garavito pasaron desapercibidos durante mucho tiempo. En un país donde la violencia era parte del día a día, la desaparición de un niño podía confundirse con secuestros de grupos armados, con fugas domésticas o con tragedias comunes en zonas marginales. Esa invisibilidad inicial le permitió actuar sin levantar sospechas. A comienzos de los años 90, Garavito comenzó a viajar con mayor frecuencia por distintas regiones de Colombia. Se disfrazaba de vendedor ambulante, trabajador social, campesino o incluso predicador religioso. Con cada personaje cambiaba de apariencia, cortaba su cabello, usaba gafas, se dejaba bigote o cambiaba de ropa según la ocasión. Esa capacidad de transformarse le permitía acercarse a sus víctimas sin generar miedo. Su método era siempre similar. Localizaba a niños o adolescentes en situación de vulnerabilidad, generalmente varones de entre 6 y 16 años, muchos de ellos de familias humildes que pasaban horas en la calle. Con voz amable les ofrecía dulces,
promesas de dinero, juguetes o la posibilidad de un trabajo sencillo que les permitiría ayudar en sus hogares. Para los pequeños, la oferta era irresistible. Una vez que ganaba su confianza, los alejaba de las zonas urbanas, llevándolos a potreros, bosques o terrenos baldíos. Allí revelaba su verdadera naturaleza. Los testimonios posteriores de los investigadores describieron escenas de extrema violencia. Garavito sometía a los menores con una brutalidad que dejó marcada a toda una generación de policías y peritos que participaron en el caso. No solo los asesinaba, sino que en muchos casos prolongaba el tormento antes de acabar con sus vidas. El primer patrón reconocido por las autoridades se dio en municipios pequeños del eje cafetero. Entre 1992 y 1994, decenas de niños desaparecieron sin explicación clara. En la mayoría de los casos, sus familias eran pobres, lo que dificultaba que las denuncias tuvieran impacto en la opinión pública. Los expedientes se acumulaban en oficinas locales sin conexión entre sí, lo que le permitió a Garavito seguir moviéndose de un lugar a otro sin ser detectado. Lo más perturbador era la tranquilidad con la que lograba camuflarse en cada nueva ciudad. Alquilaba habitaciones modestas, trabajaba temporalmente en oficios simples y construía la fachada de un hombre religioso y amable. Para quienes lo conocían de manera superficial, era solo el vecino nuevo, un hombre solitario que parecía tranquilo. Nadie podía imaginar que detrás de esa máscara se escondía un asesino en serie. Con cada crimen, Garavito se volvía más confiado. La policía no conectaba las desapariciones, los medios no prestaban atención y la sociedad, acostumbrada a la violencia, apenas registraba las ausencias de los niños más pobres. Esa impunidad le dio alas para continuar y perfeccionar su método. Las primeras pistas sólidas surgieron cuando varios testigos comenzaron a notar un mismo detalle, un hombre de mirada penetrante que siempre se acercaba a los niños con regalos o promesas. Algunos lo recordaban vestido como vendedor ambulante, otros como predicador, pero todos coincidían en su voz tranquila y en su insistencia en ganarse la confianza de los pequeños. Con el paso de los años, los primeros crímenes se multiplicaron hasta convertirse en una cadena imposible de ignorar. Lo que parecía ser la desaparición aislada de un niño en un pueblo terminó revelándose como parte de un patrón macabro que se extendía por varias regiones del país. Luis Alfredo Garavito había encontrado en la vulnerabilidad de los más débiles un terreno fértil para sus crímenes. Nadie lo detenía, nadie lo sospechaba, y él perfeccionaba cada vez más su estrategia. Lo que comenzó como un secreto oscuro en los rincones rurales de Colombia estaba a punto de transformarse en una ola de asesinatos que conmocionaría al mundo entero. Amigos, si esta historia les está impactando, recuerden suscribirse al canal, dejar su like y activar la campanita. Eso nos ayuda a seguir trayendo más relatos de crímenes reales que el mundo no debe olvidar. Y ahora, continuemos con la historia de Luis Alfredo Garavito, conocido como La Bestia. A mediados de los años 90, el monstruo que hasta entonces se había movido en la sombra comenzó a dejar tras de sí un rastro demasiado grande como para ser ignorado. Las desapariciones de niños en distintas regiones de Colombia aumentaban de manera alarmante, y aunque las autoridades intentaban atribuirlas al conflicto armado o a secuestros de grupos ilegales, había un patrón que poco a poco se hacía evidente. Luis Alfredo Garavito perfeccionó sus disfraces y sus técnicas de manipulación. Se presentaba como vendedor de estampitas religiosas, trabajador de caridad o incluso como alguien que ofrecía oportunidades de estudio y empleo. Con cada papel que interpretaba lograba acercarse a niños en situación de pobreza extrema, especialmente en barrios marginales y zonas rurales donde la vigilancia era mínima. Su aspecto común y su tono amable eran sus mejores armas. La escalada fue brutal. Entre 1994 y 1997, docenas de niños desaparecieron en departamentos como Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Boyacá y Huila. En todos los casos, los pequeños habían sido vistos por última vez con un hombre adulto que les ofrecía algo. Cuando los investigadores comenzaron a cruzar testimonios, la descripción coincidía: un hombre de mediana estatura, cabello oscuro, mirada intensa y voz suave. El hallazgo de restos humanos en zonas rurales confirmaba el horror.
En potreros, cañaduzales y terrenos baldíos, la policía encontraba cuerpos de niños en condiciones que evidenciaban la crueldad del asesino. Las escenas eran tan atroces que muchos agentes quedaron marcados para siempre. La prensa comenzó a hablar de un depredador en serie, aunque aún nadie sabía su nombre. El apodo que resonaba en los titulares era simple y escalofriante: la bestia. El miedo se apoderó de las comunidades. En pueblos pequeños, las madres ya no dejaban salir a sus hijos solos. Los niños eran acompañados a la escuela y se les advertía que no hablaran con desconocidos. Las autoridades locales organizaron charlas en colegios, alertando sobre un hombre que se disfrazaba para engañar. Sin embargo, Garavito siempre encontraba la forma de burlar esas advertencias. Cambiaba de región, alteraba su apariencia y volvía a empezar. Los investigadores comenzaron a notar que el asesino tenía un modus operandi bien estructurado. Elegía lugares apartados para llevar a sus víctimas, utilizaba la manipulación psicológica para mantenerlas tranquilas y luego descargaba sobre ellas una violencia inimaginable. Su necesidad de controlar y someter crecía con cada crimen. No se trataba de actos aislados, sino de una compulsión que se repetía una y otra vez. Con el tiempo, el número de víctimas se volvió abrumador. Garavito confesó más tarde haber asesinado a 138 niños, pero las autoridades estiman que la cifra real podría superar los 200. Cada fosa descubierta añadía más nombres a una lista interminable. En algunos lugares, los campesinos ya evitaban pasar por ciertos terrenos porque sabían que allí se habían encontrado restos humanos. La impunidad con la que actuaba reflejaba también las carencias del sistema colombiano. En un país golpeado por el narcotráfico y el conflicto armado, la desaparición de niños pobres rara vez recibía la atención necesaria. Garavito aprovechó esa indiferencia para moverse con libertad. No era un hombre inteligente en el sentido académico, pero sí astuto, paciente y capaz de calcular cada paso. La escalada de crímenes fue tan evidente que la presión social obligó a la policía a reconocer públicamente que enfrentaban a un asesino serial. En un país acostumbrado a la violencia de carteles y guerrillas, la idea de un depredador solitario que mataba niños con un mismo patrón resultaba perturbadora. El terror no venía de un grupo armado, sino de un solo hombre. El apodo de la bestia se convirtió en parte del vocabulario cotidiano. En los noticieros, en los mercados y en las calles, todos hablaban del asesino que recorría el país dejando una estela de horror. Pero aunque la sociedad estaba en alerta, Garavito seguía un paso adelante. Sus crímenes eran cada vez más frecuentes y más brutales, y la pregunta que todos se hacían era cuánto tiempo más podría continuar antes de ser atrapado. Durante los años más oscuros de la carrera criminal de Luis Alfredo Garavito, la sociedad colombiana fue testigo de una serie de fallos institucionales que permitieron que siguiera matando sin ser detenido. La magnitud de sus crímenes no se comprendió de inmediato porque, en un país golpeado por el narcotráfico y la violencia armada, la desaparición de niños pobres rara vez recibía la atención mediática o policial que merecía. Esa indiferencia fue el terreno perfecto para que la bestia actuara con libertad. En las oficinas de la policía y la fiscalía se acumulaban denuncias de desapariciones. Familias enteras acudían desesperadas a pedir ayuda para encontrar a sus hijos, pero con frecuencia recibían respuestas que sonaban a excusas: seguro se escapó de casa, quizás se fue a trabajar, tal vez lo reclutaron los grupos armados. Esa falta de investigación inicial fue fatal. En muchos casos, los padres terminaban buscando por su cuenta, recorriendo barrios, preguntando en plazas de mercado, pegando afiches improvisados en postes. La policía local carecía de recursos y de coordinación. Cada desaparición se registraba como un caso aislado y rara vez se conectaba con denuncias en otros municipios. No existía un sistema centralizado para cruzar información, y eso permitió que Garavito se desplazara de un lugar a otro sin dejar un rastro evidente. Cuando los investigadores de una región empezaban a sospechar, él ya se había mudado a otra ciudad, donde nadie lo conocía. La prensa jugó un papel crucial en aumentar la presión social. A mediados de los años 90, periódicos regionales comenzaron a reportar la aparición de cuerpos de niños en condiciones similares. El patrón era evidente: víctimas jóvenes, halladas en terrenos baldíos, con signos de violencia extrema.
Los titulares empezaron a hablar de un monstruo que recorría el país. Fue en esos años cuando el apodo de la bestia se consolidó. La sociedad reaccionó con miedo e indignación. En barrios populares, los padres ya no dejaban que sus hijos jugaran en la calle. En las escuelas, los profesores advertían a los niños que no aceptaran dulces ni favores de desconocidos. Sin embargo, Garavito seguía encontrando víctimas porque sabía identificar a los más vulnerables, niños sin supervisión, en situación de calle, necesitados de ayuda. Las marchas comenzaron a multiplicarse. Organizaciones sociales y colectivos comunitarios exigían a las autoridades respuestas inmediatas. En algunas ciudades, madres desesperadas llevaban las fotos de sus hijos desaparecidos a las puertas de las estaciones de policía, reclamando justicia. Los noticieros nacionales finalmente prestaron atención al tema y comenzaron a cuestionar abiertamente la pasividad de las autoridades. Bajo esa presión, la policía empezó a investigar con mayor seriedad. Se formaron equipos especiales para analizar las desapariciones y pronto descubrieron que había un hilo conductor. Los testimonios coincidían en describir a un hombre adulto que ofrecía regalos, trabajo o favores a los niños antes de desaparecer con ellos. El perfil comenzaba a tomar forma, un hombre común, de apariencia inofensiva, capaz de manipular con palabras y promesas. El mayor error fue la lentitud con que se actuó. Para cuando los investigadores empezaron a unir las piezas, Garavito ya había asesinado a decenas de niños. Cada día de retraso era una nueva oportunidad para que sumara otra víctima. La falta de protocolos claros para casos de desapariciones infantiles fue una de las lecciones más dolorosas que dejó este episodio. Finalmente, la presión social fue tan fuerte que las autoridades no pudieron seguir ignorando el problema. Se multiplicaron los operativos en zonas rurales y las fuerzas de seguridad empezaron a buscar activamente al hombre que todos llamaban la bestia. La población también comenzó a colaborar, reportando movimientos sospechosos y describiendo a un sujeto que rondaba los parques y colegios disfrazado de vendedor o predicador. El cerco sobre Garavito empezaba a cerrarse. Después de años de impunidad, la combinación de presión mediática, rabia social y un nuevo esfuerzo policial estaba a punto de dar frutos. La caída del asesino en serie más prolífico de Colombia estaba cada vez más cerca, y el país entero esperaba con ansias el momento de verlo tras las rejas. El 22 de abril de 1999, la policía colombiana logró finalmente lo que durante años parecía imposible, capturar al hombre que la prensa ya llamaba la bestia. Todo comenzó con la denuncia de un niño que había logrado escapar de un intento de secuestro. El menor describió a un hombre extraño que lo había abordado con la excusa de ofrecerle dinero a cambio de ayuda. Su testimonio permitió elaborar un retrato y movilizar un operativo en la región de Villavicencio. La captura no fue espectacular ni cinematográfica. Garavito estaba caminando solo, con aspecto cansado, cuando fue interceptado por agentes que ya lo tenían vigilado. Llevaba consigo una bolsa con ropa y objetos que usaba para sus disfraces, gafas, sombreros, estampitas religiosas y cuadernos con anotaciones inquietantes. En esos escritos, los investigadores hallaron referencias a lugares, fechas y nombres que después serían claves para confirmar la magnitud de sus crímenes. El interrogatorio inicial dejó atónitos a los agentes. Garavito no negó los hechos. Al contrario, comenzó a hablar con un tono extraño, entre resignado y orgulloso. Admitió haber asesinado a decenas de niños y aseguró que no podía controlar sus impulsos. Con frialdad describía cómo elegía a sus víctimas, cómo las engañaba y lo que hacía con ellas. Sus palabras eran tan detalladas que los investigadores no podían creer que alguien confesara de esa manera. Las confesiones llevaron a la policía a distintos lugares del país. Siguiendo las indicaciones de Garavito, encontraron fosas clandestinas en potreros, cañaduzales y terrenos baldíos. Cada excavación revelaba restos humanos de niños que habían desaparecido años atrás. Los equipos forenses trabajaron durante meses en la identificación de las víctimas, mientras el número de casos confirmados no dejaba de crecer. La magnitud del horror superó cualquier expectativa. Garavito confesó 138 asesinatos, pero las autoridades estimaron que la cifra real podría superar los 200. Nunca antes Colombia, ni quizás el mundo,
había enfrentado un caso de un asesino serial con tal cantidad de víctimas. La noticia recorrió el planeta y los medios internacionales lo catalogaron como uno de los criminales más prolíficos de la historia. La sociedad colombiana reaccionó con una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque al fin el monstruo estaba tras las rejas, rabia porque su captura había llegado demasiado tarde, después de años en que las denuncias fueron ignoradas. Las familias de los niños lloraban frente a las cámaras de televisión, recordando que habían suplicado a las autoridades que investigaran y nadie los escuchó. Los investigadores quedaron marcados por las escenas que presenciaron. Muchos declararon que nunca habían visto tanta crueldad concentrada en una sola persona. El perfil psicológico de Garavito fue descrito como el de un depredador compulsivo, incapaz de sentir empatía, que veía a los niños como objetos de satisfacción y dominio. Su manera de confesar, casi con orgullo, mostraba que en su mente no existía arrepentimiento real. El clímax del caso fue la certeza de que un solo hombre había convertido a todo un país en su territorio de caza. La caída de Garavito reveló la fragilidad de las instituciones y la vulnerabilidad de miles de niños que nunca debieron haber estado en sus manos. Su captura fue el inicio de un proceso judicial sin precedentes, donde Colombia tendría que decidir cómo juzgar y condenar al asesino en serie más temido de su historia. El juicio contra Luis Alfredo Garavito fue uno de los más mediáticos en la historia de Colombia. La magnitud de sus crímenes era tan inmensa que el país entero siguió cada detalle del proceso. Sus confesiones y las pruebas halladas en diferentes regiones no dejaban dudas. Había asesinado a decenas, quizás a cientos de niños. El desafío para la justicia era imponer una condena acorde a la monstruosidad de los hechos. En 1999, Garavito fue declarado culpable de 138 asesinatos comprobados, aunque las investigaciones señalaron que la cifra real podía superar las 200 víctimas. La sentencia inicial sumó más de 800 años de prisión, la condena más alta registrada en Colombia hasta ese momento. Sin embargo, la ley colombiana establecía un límite máximo de cumplimiento, 40 años. Esa diferencia entre la magnitud de los crímenes y el tiempo efectivo de cárcel provocó indignación nacional. Las familias de las víctimas lloraron de rabia. ¿Cómo podía un hombre responsable de semejante horror recibir una pena que, en la práctica, le ofrecía la posibilidad de salir algún día? El caso evidenció vacíos legales que pronto llevaron a debates en el Congreso y a propuestas de reforma del sistema penal. Muchos exigieron cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, aunque en Colombia esa figura no existía. Durante el juicio, Garavito mantuvo una actitud extraña. A veces se mostraba tranquilo y colaborador, otras parecía orgulloso de relatar detalles espeluznantes de sus crímenes. Reconocía sus impulsos y decía que no podía controlarlos, pero nunca mostró verdadero arrepentimiento. Sus declaraciones eran las de un hombre que aceptaba su naturaleza sin vergüenza, consciente de que ya no tenía escapatoria. El impacto del caso trascendió fronteras. Organizaciones internacionales de derechos humanos y medios de comunicación de todo el mundo informaron sobre la bestia de Colombia. El país, ya golpeado por la violencia del narcotráfico y la guerra interna, ahora cargaba con la vergüenza de albergar al asesino serial más prolífico del planeta. En prisión, Garavito vivió sus últimos años en un régimen de alta seguridad. Fue entrevistado en varias ocasiones por periodistas y criminólogos. En esas charlas, repetía que quería redimirse a través de la religión y que deseaba ser recordado como un hombre que buscaba perdón. Sin embargo, para la sociedad colombiana, esas palabras no eran más que un intento inútil de lavar su imagen. Nada podía borrar el dolor de cientos de familias que jamás recuperaron a sus hijos. La consecuencia más inmediata de su caso fue la movilización social. Marchas, campañas y reformas legales nacieron al calor de la indignación por la sentencia de Garavito. El debate sobre la cadena perpetua en Colombia resurgió con fuerza y, aunque tardó años, terminó materializándose décadas después. El nombre de la bestia se convirtió en un símbolo de todo lo que no debía volver a repetirse. En 2023, tras más de 2 décadas en prisión, Luis Alfredo Garavito murió a los 66 años debido a problemas de salud. Su muerte cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia de Colombia, aunque no trajo consuelo.
Para las familias, su partida solo significó el final biológico de un hombre que había destruido vidas y sueños. Hoy, el recuerdo de Garavito sigue vivo como una advertencia. Es estudiado en escuelas de criminología como ejemplo del perfil de un depredador compulsivo. Para la sociedad, su nombre permanece como sinónimo de monstruo. Su caso enseñó que la indiferencia, la falta de acción y las debilidades institucionales pueden permitir que el mal se extienda hasta límites inimaginables. Luis Alfredo Garavito, la bestia, dejó una herida abierta en Colombia. Una herida que aún recuerda la importancia de proteger a los más vulnerables, de escuchar a las familias que denuncian y de no permitir que el horror se normalice. Porque su historia no es solo la de un asesino, sino también la de un país que aprendió demasiado tarde el precio de la indiferencia. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si quieres más documentales sobre crímenes reales, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando relatos que no deben caer en el olvido.